Hola, bienvenidos a la primera clase del curso de nivelación de matemática. Mi nombre es Janina y los voy a acompañar a lo largo de todo el desarrollo del curso. En el día de hoy les presentamos la unidad número 1, en donde vamos a aprender un poquito y repasar los conceptos vistos en el colegio medio sobre conjuntos numéricos. Existen 5 grandes grupos de conjuntos numéricos, de los cuales podemos mencionar los números naturales, los enteros, los racionales, los irracionales y por último los números reales. Cada uno de estos conjuntos se simboliza con una letra mayúscula. El primer conjunto que vamos a ver son los números naturales, representados por la letra N mayúscula, y si los ubicamos en la recta numérica, podemos observar que su primer elemento es el número 1 y aumentan de a una unidad en forma creciente. Este conjunto es un conjunto ordenado porque se ubica en la recta de menor a mayor en forma creciente hacia la derecha. Podemos observar que el número 1 no tiene antecesor, no hay ningún valor dentro de los conjuntos de números naturales anterior al 1. El segundo grupo de números que vamos a ver es el conjunto de los números enteros. Este conjunto se simboliza por la letra Z y contempla los números enteros negativos y el 0 inclusive. Fijémonos que los números positivos, que ya habíamos visto en el grupo anterior, que se llamaban números naturales, están incluidos dentro de este grupo. Hay una relación de orden que existe siempre de izquierda a derecha. Estos números aumentan. Entonces, si yo quiero relacionar dos valores, cualesquiera, el que esté hacia la izquierda va a ser el menor y el que esté hacia la derecha, ubicado en la recta numérica, va a ser el mayor. El siguiente conjunto numérico es el conjunto de los números racionales. Este conjunto representa todos los números que pueden expresarse como la división entre dos números enteros. Más exactamente, un número entero y un natural positivo. Es decir, una fracción que tiene un numerador y un denominador distinto de cero. Podemos observar que todos los números enteros están incluidos dentro del grupo de los números racionales, ya que cualquier número entero se puede expresar como una división de dos números enteros. Por ejemplo, el 4. El 4 es un número entero y se puede expresar como la división entre 8 y 2. Como así también todo entero se puede expresar como una fracción de denominador 1 y numerador igual al número entero que queremos obtener. Existen otro tipo de expresiones para simbolizar o expresar a los números racionales y son las expresiones decimales. Si nosotros queremos representar un número racional, podemos representarlo en forma de fracción o en forma de decimal. ¿Cómo obtenemos una o la otra? Simplemente dividiendo el numerador por el denominador. En este caso, el 17 octavos es un número racional y está representado en forma de fracción, y el 2,125 simboliza el mismo número expresado en forma decimal. Cada expresión decimal tiene dos partes, una parte entera que está a la izquierda de la coma y una parte decimal que se encuentra a la derecha de la coma. Estos números pueden tener un determinado número de decimales, como en este caso que tenemos 3 cifras, o pueden tener infinitos números periódicos después de la coma, como es el caso del 1,3333, que lo podemos
representar como 1,3 y el sombrero arriba del 3, simbolizando que el 3 es el valor que se repite o el valor periódico. El 56,252525 también es periódico y la cifra que se repite es el 25. Y el 0,15888 es un decimal periódico en el que se repite el valor número 8. ¿Qué pasa si este decimal tiene infinitos valores pero no se repiten? No son periódicos. En este caso hablamos de números irracionales. Los números irracionales se caracterizan por tener un desarrollo decimal infinito no periódico. Por ejemplo, podemos ver estos tres casos en donde tenemos el valor de pi, que es un valor matemático que nosotros usamos siempre, muy comúnmente en matemática, y es un número infinito de decimales que no se repiten. Por último, y finalizando con los conjuntos numéricos, tenemos a los números reales. Se simbolizan por la letra R mayúscula y está formado por los números racionales y los irracionales. Este conjunto tiene la propiedad de llenar por completo la recta numérica. Por eso, la recta se denomina recta real. Retomando el gráfico de la primer filmina, podemos observar cómo se vinculan los conjuntos numéricos. Repasando, tenemos a los números naturales, que están incluidos dentro de los grupos de los números enteros, y a su vez estos se encuentran incluidos en el grupo de los números racionales. Si unimos los racionales con los irracionales, obtenemos el conjunto de los números reales. Existen una serie de operaciones que se pueden realizar con los números reales, dentro de las cuales tenemos la suma y la resta, la multiplicación y la división, la potenciación y la radicación. Para sumar y restar números reales tenemos que seguir dos reglas importantes. Cuando tenemos signos distintos, los valores numéricos se restan. Y cuando los signos son iguales, los valores numéricos se suman, recordando que el resultado siempre lleva el signo del valor más grande. Veamos algunos ejemplos. En este caso, menos 7 más 4 tienen valores distintos, entonces vamos a restar los valores numéricos. 7 menos 4, 3. Y el resultado va a llevar el signo del valor más grande. En este caso, el valor más grande es el 7 es negativo, entonces el resultado también va a ser negativo. En el segundo caso tenemos menos 7 menos 4, son signos iguales, entonces los valores numéricos se suman. 7 más 4, 11. Y el resultado va a llevar el signo del valor más grande. En este caso, el 7 que es negativo es el más grande, entonces el resultado va a ser negativo. Veamos otro ejemplo, 7 menos 4. El 7, fijémonos que no tiene ningún signo adelante, entonces vamos a considerar al 7 como un número positivo. 7 menos 4 son signos distintos, entonces los valores se restan. 7 menos 4, 3. Y el resultado va a ser positivo, al igual que el número 7, que es el valor más grande. Y por último, si son dos valores positivos, simplemente se suman y dan como resultado un valor positivo. Existen una serie de propiedades que se verifican para la suma de números reales, por ejemplo la ley de cierre, que nos dice dos números reales sumados da como resultado un número real. Después tenemos la propiedad asociativa. Si vemos un ejemplo, lo que nos dice es que agrupemos como agrupemos los valores en una suma, el resultado es el mismo. La propiedad conmutativa significa cambiar de lugar los factores que se suman, no modifica el resultado. La existencia del elemento neutro en una suma, el elemento neutro es el 0, cualquier número sumado a 0 da como resultado el mismo número.
y la existencia de un inverso que es el opuesto aditivo. Siempre en la suma tenemos un opuesto que tiene signo contrario. En el caso del 3, el opuesto va a ser el menos 3 y su suma da 0. Veamos las reglas que debemos seguir para multiplicar o dividir números reales. En este caso, lo que se debe aplicar es la regla de los signos, que nos dice que los signos iguales dan como resultado un valor positivo y los signos distintos dan como resultado un valor negativo. Veamos algunos ejemplos. En el primer caso, menos 3 por 2. Primero se procede a resolver la multiplicación de los valores numéricos. 3 por 2, 6. Y luego la multiplicación de los signos. Menos por más, menos. En el segundo caso tenemos menos 3 por menos 2, menos por menos más y 3 por 2, 6. Y así sucesivamente. Siempre se multiplican los valores numéricos por un lado y los signos por el otro, siguiendo la regla antes mencionada. Existen algunas propiedades que debemos verificar cuando multiplicamos valores reales. En la ley de cierre también al igual que en la suma, nos indica que si multiplicamos dos valores reales obtendremos como resultado un valor real. La asociativa, al igual que en la suma, si nosotros asociamos o agrupamos cualquier factor en el orden que queramos, el resultado va a ser el mismo. La ley conmutativa, si nosotros conmutamos o invertimos los valores que multiplicamos, el resultado no cambia en absoluto. La existencia del elemento neutro, en el caso de la multiplicación, es el 1, ya que cualquier número multiplicado 1 no modifica su valor, y su inverso multiplicativo, que es invertir o girar ese valor que nosotros multiplicamos. En el caso del 3, su inverso multiplicativo va a ser el 1/3. En el caso del menos 5, su inverso multiplicativo va a ser menos 1/5. Y así, siempre el inverso multiplicativo es la inversa del valor que estamos multiplicando y da como resultado 1. Existe una propiedad muy importante con respecto a la suma y al producto que debemos repasar. Esta es la propiedad distributiva. Se aplica para la multiplicación o división con respecto a la suma o resta. ¿Qué quiere decir esto? Siempre que nosotros tengamos un paréntesis y adentro hayan valores que sumen o resten y afuera de ese paréntesis haya una multiplicación o división, podemos aplicar esta propiedad distributiva. ¿Qué nos dice la propiedad? La propiedad nos dice que el valor que está afuera multiplicando o dividiendo se distribuye a cada factor que está dentro del paréntesis. Entonces, nos quedaría A por B más o menos, respetando el signo que haya dentro del paréntesis, A por C. Veamos un ejemplo. En este primer caso tenemos 2 por entre paréntesis menos 3 más 2. Vamos a hacer 2 por menos 3, respetando las reglas que ya vimos de sumas, restas, multiplicación y división. 2 por 3 menos 6 y 2 por 2, 4 positivo. Y ahí podemos resolver simplemente menos 6 más 4, menos 2. Veamos otro caso. Tenemos entre paréntesis menos 2 menos 3 multiplicado afuera por menos 3. Aplicamos la propiedad distributiva. Menos 3 por menos 2 es igual a 6 positivo y menos 3 por menos 3 es igual a 9 positivo. Resolvemos y calculamos 6 más 9. Por último, para terminar la clase del día de hoy, vamos a repasar los ejercicios combinados. Estos ejercicios, como la palabra lo indica, combinan las operaciones que recién vimos, como la suma, la resta, la multiplicación y la división. Para realizar este tipo de ejercicios hay una serie de pasos que hay que seguir, empezando por separar en términos. Un término en una operación combinada está separado por un signo de suma o de resta. Cada término separado nos va a indicar por dónde debemos empezar a resolver nuestra operación. Luego tenemos una cierta jerarquía
de las operaciones, comenzando primero a resolver los paréntesis, luego los corchetes y por último las llaves. Luego las multiplicaciones y divisiones y por último se resuelven las sumas y las restas. Vamos a ver unos ejemplos para entender mejor este concepto. En el primer ejemplo tenemos 14 dividido entre paréntesis 3 más 4 más 9 menos 10 dividido 2. Vamos a separar en términos en todas aquellas operaciones de sumas y restas que se encuentren afuera de los paréntesis. Entonces, en el primer término vamos a tener hasta el signo de la suma. El segundo va a estar separado por el signo negativo. Y el último va a ser el que nos indica que hay que realizar la división. Luego, recordando los pasos que tenemos que seguir, hay que resolver primero las operaciones que se encuentran dentro del paréntesis. Vamos a hacer el 14 baja igual. Vamos a resolver lo que está dentro del paréntesis, 3 más 4, 7. Y el resto queda todo de igual forma. En el siguiente paso, resolvemos las divisiones y las multiplicaciones. Y por último, las sumas y las restas. Veamos otro ejemplo. En este ejemplo vamos a separar en términos. El primero nos indica una multiplicación, el segundo una división entre paréntesis, el tercero una división y el cuarto es simplemente una suma numérica. Vamos a resolver primero lo que se encuentra en el paréntesis. El resto queda todo igual, baja todo idéntico para resolver después. En este paso, en este segundo paso, vamos a resolver las multiplicaciones y las divisiones. Y por último, las sumas y restas. En este caso, como tenemos varios términos que suman y restan, conviene agruparlos. Recordemos que hay una propiedad de la suma que es la asociativa, que nos permite agrupar según nos convenga. Entonces vamos a agrupar todos los números positivos y vamos a restar todos los números negativos. Agrupamos el 24, el 9 y el 7 para sumarlos y a ese resultado restarle 4. Eso es todo por hoy. En la próxima clase repasaremos las operaciones de potenciación y radicación, sus propiedades y cómo esto influye en las operaciones combinadas.